Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta novela no es de mi autoría. Todos los créditos y derechos pertenecen a su respectivo autor. Mi único propósito es compartir esta historia para que más personas puedan disfrutarla. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar el canal con un me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense y disfruten de la novela. Comencemos. Al día siguiente, Luke estaba de vuelta en el garaje abandonado. Ayer fue un día de prisas. Tras despertarse de su siesta improvisada en el suelo de cemento, apenas tuvo 10 minutos para probar su nueva peculiaridad antes de tener que salir corriendo a casa. Ni siquiera había tenido la oportunidad de revisar las estadísticas de su transmisión ni de explorar su panel de control. Hoy, sin embargo, se lo iba a tomar con calma. Se sentó en una vieja caja y sacó su teléfono. La aplicación Stream cobró vida. Nombre de usuario: Luke Dumpy. Clasificación terrorista: 4.988.232. Nivel de potencia: F. Logros: nuevo recluta. Puntos de terror: 66. Tiempo de espera para la próxima misión: 10 horas y 11 minutos. Luke parpadeó. Su rango, que anteriormente aparecía como ninguno, ahora se situaba en algún lugar por encima de los 4 millones. ¿De verdad había tantos terroristas en esta plataforma? La página acerca de mencionaba que los streamers eran seleccionados de todo el multiverso, así que tenía sentido. Sentido. Pero lo que realmente dolió fue el nivel de poder. ¿En serio?, murmuró Luke. Ahora puedo crear pequeñas explosiones con mis propias manos, y sigo siendo un F. Suspiró. Al parecer, tener un don no era suficiente para impresionar al sistema. Deslizó la pantalla hacia abajo hasta el panel de control. Últimas estadísticas de transmisión. Máximo de espectadores: 6. Duración total: 18,1 min. Total de rehenes: 6. Total de TP ganados: 66. Comentarios: 8 donaciones de TP, 0 me gusta. Un Luke pulsó el botón ver comentarios. Uranus. ¿Eh? ¿De verdad nos metió a la cámara en un refrigerador? ¡Qué falta de respeto! Me voy. Potá. Parece un streamer novato. Ni siquiera está haciendo nada, solo hablando con los rehenes. Ni siquiera hay un archienemigo. Todos los streamers deben tener un archienemigo. El fan tonto. @potá no se trata solo de hablar, les está infundiendo miedo. Está jugando psicológicamente. Es más interesante cuando lo ves con la mente abierta. Además, los principiantes rara vez tienen un archienemigo. Y, además, parece un novato. Diego Nascimento. Es como el Joker. Es por eso que el loco lo está molestando tanto. Yeah, Jeristo. No hay Tatakae. Realmente no está buscando un archienemigo. Va a ser aburrido sin uno. No me gustan los novatos. El fanático de Default. La fuga fue interesante. Seguiré su carrera con gran interés. Asura Tensura. Me encanta la creatividad. ¿Cuándo es la próxima transmisión? Sicho 7567. Consigue la fruta fantasmagoría o bomba bomba en la tienda. Compra también telequinesis telefónica. Úsala para controlar la cámara, es imprescindible. Reflexionó Luke, frotándose la barbilla. Además de las recompensas básicas de las misiones, si lograba impresionar a estos personajes excéntricos interdimensionales, podría obtener TP mediante donaciones. Y si bien un par de espectadores apreciaron su enfoque, el consenso fue claro. El público quería un archienemigo, como el Joker y Batman. Lex Luthor y Superman. Se frotó la barbilla. Lo entiendo. Todo villano necesita un héroe con quien jugar. ¿Y acaso los terroristas con superpoderes no son simplemente otro supervillano? Pero Luke no podía permitirse un archienemigo en ese momento. Aunque había despertado un superpoder, objetivamente seguía siendo pésimo usándolo. Podía provocar explosiones, sin duda, pero su tamaño e intensidad eran ridículos. Afortunadamente, la solución estaba en sus manos. Literalmente. Puntos de terror. Navegó hasta la tienda del terror y abrió la pestaña de dominio de su peculiaridad. Los números eran brutalmente honestos. Dominio de la peculiaridad de explosión: 1% coste de mejora. 1 TP por cada 1% tenía 66 TP. Si lo gastara todo, podría aumentar su maestría al 66%. Pero, ¿qué significaban realmente esas cifras en la práctica? En ese momento, con un 1,6%, tenía menos control y poder que un Bakugo de 5 años. En el universo de Ma, Bakugo despertó su don a los 4 años.
Le tomó 13 años de entrenamiento informal, un año de intensa formación de héroes, múltiples batallas a vida o muerte y al menos una experiencia cercana a la muerte para desbloquear su explosión secundaria. Talento. El tipo de maestría que le permitió enfrentarse de igual a igual y vencer al debilitado All for One. E incluso ese nivel culminante que define la historia del anime, probablemente no fue el punto álgido de Bakugo. Conociendo la personalidad de ese tipo, era imposible que se estancara. Luke calculó que, en ese momento cumbre, Bakugo tenía quizás entre un 75 y un 80% de dominio. Luke no tenía 13 años. No tenía una educación en la UA. Ni siquiera tenía un compañero de entrenamiento. Pero él tenía algo que Bakugo nunca tuvo. Puntos de terror. Pero antes de empezar a usar puntos de terror para solucionar el problema, quería ver algo primero. ¿Cuánto podría crecer solo con esfuerzo? 10 horas después, obtuvo su respuesta. Luke yacía tendido en el suelo de cemento, con los brazos extendidos como una estrella de mar y el pecho agitado. El sudor se acumulaba a su alrededor formando un charco francamente preocupante. Cada músculo de su cuerpo le dolía intensamente. Tenía las palmas de las manos en carne viva, agrietadas, y aún humeaban levemente. Se había tomado exactamente un descanso, para devorar un sándwich, y pasó el resto del día llevando su peculiaridad al límite absoluto. Explosión tras explosión. Chispas. Llamas. Fuerza de conmoción. Había chamuscado las paredes, abollado una estantería metálica y casi prendido fuego a sus propios zapatos en dos ocasiones en intentos fallidos de volar. Con dedos temblorosos, levantó el teléfono y revisó la pestaña de dominio. Dominio del don de explosión. 1,68%. Luke lo miró fijamente. Entonces se rió. Un 0,07%, graznó. En 10 horas. Eso, no está mal, la verdad. No lo fue. Durante un solo día de entrenamiento, sí hubo progreso. Un progreso real y cuantificable. Pero eso no iba a ser suficiente. Abrió la aplicación de la calculadora, aún intentando recuperar el aliento, e hizo los cálculos. Si entrenara así todos los días, 10 horas de práctica obsesiva ininterrumpida, le llevaría aproximadamente 605 días. Alcanzar el 50% de dominio. Para llegar al 90%, necesitaría 3 años completos. Años. 3 años. En un mundo con mutantes, justicieros y quién sabe qué más acechando en las sombras. 3 años. Antes de que pudiera siquiera pensar en competir a un alto nivel. No, no. Luke cerró la calculadora. No tengo ese tipo de tiempo. Puntos de terror. No eran un lujo. Eran una necesidad. Se incorporó, haciendo una mueca de dolor por el dolor en los hombros, y abrió la tienda del terror. Primera compra. 49 TP directamente al dominio de la peculiaridad. Observó cómo aumentaba el número. Dominio del don de explosión. 50,68%. Luke lo sintió al instante. El conocimiento no solo surgió en su cerebro, sino que se instaló en sus músculos, sus huesos, sus instintos. Flexionó la mano, y las chispas que danzaban en su palma brillaron con más intensidad. Más ardientes. No se extinguieron. Permanecieron latentes, hambrientas y ansiosas, esperando una orden. Vale, susurró. Vale, así está mejor. Haré más pruebas otro día. Segunda compra. Telequinesis telefónica. 3 TP. Era sospechosamente barato comparado con todo lo demás en la tienda. Luke supuso que debía ser una habilidad básica, algo que se esperaba que tuviera todo terror streamer. La posibilidad de mover el teléfono libremente para conseguir ángulos de cámara perfectos, sin necesidad de un camarógrafo. Tenía sentido. Aceptó la compra, y su teléfono se tambaleó en su mano, luego flotó hacia arriba, orbitando alrededor de su cabeza, como una pequeña luna electrónica. Luke sonrió. Fresco. Tercera compra. Brazaletes de granadero de Bakugo. 14 TP. Lamentablemente, eran artículos de un solo uso. Se materializaron en sus antebrazos con un suave resplandor verde. Unos guanteletes voluminosos, parecidos a granadas, diseñados para almacenar sudor y liberarlo en explosiones masivas y concentradas. El verdadero Bakugo los había usado para arrasar edificios. Luke, con un 50% de dominio, sin duda podría causar estragos con ellos. Flexionó los brazos, probando el peso. No está mal. Algo interesante sobre ellos. Al igual que su teléfono teletransportador, podía teletransportarlo a sus brazos, cuando quisiera. Comprobó su saldo. Puntos de terror. 2. Otra vez en bancarrota. Resopló. Hay cosas que nunca cambian.
Pero todo salió bien. Quedaban 2 puntos y el tiempo de espera para la nueva misión también había terminado. Tocó la notificación. Misión. Transmisión de terror en vivo objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo desde cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración. Más de 20 minutos. Más de 10 rehenes. Recompensa. Gacha de la tienda del terror, garantía de rareza, más 100 puntos de terror. Condición adicional. Enfréntate en batalla a un individuo con superpoderes. Recompensa adicional. Más 100 puntos de terror. Los puntos extra se otorgan según la fuerza del enemigo. Un gacha con garantía de obtener un personaje raro. Eso sí que era nuevo. Y 100 puntos base, más al menos 100 adicionales por la condición de bonificación. Si jugaba bien sus cartas, esta misión podría reportarle más de 200 TP. Las condiciones eran más difíciles, el doble de rehenes, 5 minutos más, pero la recompensa se ajustaba al riesgo. Un aspecto interesante a destacar es que, en esta ocasión, no había ninguna condición respecto al destino de los rehenes. Pero de todos modos no tengo intención de matar a civiles inocentes. ¿Y la condición adicional? Enfrentarse a un individuo con superpoderes. Eso era justo lo que el público quería. Un archienemigo. Una pelea. Quizás por eso todos los espectadores estaban tan emocionados con la pelea contra un archienemigo. Todos los streamers deben estar haciéndolo por las recompensas adicionales. Jeje. Luke ya sabía a quién iba a elegir. Lo había pensado durante el entrenamiento, entre explosiones, cuando su mente divagaba hacia la sección de comentarios. El fan tonto. Yeah, Jeristo. Todos ellos anhelando una verdadera batalla. Un héroe y villano. Spider-Gwen. Ella era perfecta, joven como para ser inexperta, pero lo suficientemente fuerte como para representar un desafío. Operaba en Nueva York, igual que él. Y por lo que había averiguado en noticias dispersas y foros en línea, aún no estaba oficialmente vinculada a ningún equipo importante. Sin el apoyo de los Vengadores. Sin la supervisión de Shield. Solo una chica disfrazada, tratando de hacer lo correcto. Ella daría un espectáculo increíble. Luke se puso de pie, estirando los hombros. La nueva maestría le recorría las venas como un cable de alta tensión. Los brazaletes le proporcionaban una sensación de seguridad y pesadez en los antebrazos. Su teléfono flotaba perezosamente junto a su cabeza, listo para capturar cada ángulo. Muy bien, dijo dirigiéndose al garaje vacío. Es hora de preparar la próxima gran transmisión. Tengo que buscar la ubicación y planificar todo el tema una vez más. Había pasado una semana desde que Luke despertó su don. Al día siguiente, renunció a su trabajo en el club de golf. Sin discursos dramáticos ni preaviso de 2 semanas, simplemente envió un breve mensaje de texto a su jefe que decía: motivos personales. Gracias por todo. El hombre probablemente pensaba que era perezoso. Si tan solo lo supiera. Esta semana habían sido los 7 días más agotadores físicamente de toda la vida de Luke. De ambas vidas. Desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, estuvo en el garaje abandonado, llevando su cuerpo y su peculiaridad al límite. Sudor, explosiones, dolor, y así sucesivamente. Probó todo lo que se le ocurrió. Control, potencia, resistencia, capacidad de huida. Tenía las manos cubiertas de callosidades recientes y los hombros como si un herrero los hubiera martillado. Pero los resultados hablaron por sí solos. Su dominio de la peculiaridad, que estaba en un 50,68% después de comprar la maestría de peculiaridad en la tienda del terror, había aumentado al 51,07%. Ahora, flotando a pocos metros del suelo con explosiones controladas que brotaban de sus palmas, Luke sonrió. El teléfono también flotaba a su lado, se estaba grabando, practicando su don y el control de la cámara para la transmisión en directo. Extendió su mano derecha hacia adelante mientras curvaba su mano izquierda formando un anillo alrededor de su palma abierta. Foto de app. Una ráfaga concentrada de energía explosiva salió disparada como una bala, perforando limpiamente un barril de metal oxidado al otro lado del garaje. No está mal, murmuró al aterrizar, y luego inclinó las palmas de las manos para el siguiente movimiento especial. Mover. Impacto de obús. Un torbellino de explosiones se desató con él en el centro, levantando polvo y escombros por los aires. La onda expansiva hizo que su teléfono se tambaleara en el aire, a pesar de los esfuerzos de Luke por mantenerlo estable.
con su telequinesis. Al principio, incluso con el 50% de dominio de su peculiaridad, casi se dislocó el hombro intentando replicar el impacto del obús. La fuerza centrífuga era impresionante. Pero al cuarto día, ya dominaba el aterrizaje. Dominaba lo esencial. Granada aturdidora para el destello, disparo perforante para la precisión y suficiente potencia bruta para imitar el nivel de poder de Bakugo durante el examen de licencia provisional. Todavía no era un dios, pero sin duda era más que un F. Bueno, D para ser exactos. Según el sistema de energía de la aplicación. Cuando no estaba entrenando, estaba investigando. Acoso cibernético. Gwen Stacy. La mujer araña. Llevaba activa aproximadamente un año, apareciendo en noticieros locales y en vídeos grabados con teléfonos móviles. Obtuvo sus poderes unos 2 meses después del fiasco de la invasión alienígena de Loki. Se había graduado de la escuela secundaria hacía 6 meses y se había matriculado en la Universidad de Columbia. La misma Columbia a la que fue Alex. La misma Columbia a la que fue Charles Xavier. Una vez di una conferencia como profesor invitado durante un día, hace un par de semanas. Gwen estudiaba ciencias. Física y bioquímica. Sus amigos eran Peter Parker y Betty Grant. Luke tomó nota de eso. Entonces, como siempre, investigó a sus amigos, investigó a Peter Parker. El tipo estaba siendo víctima de acoso escolar. Un acoso típico de empollón. También indagó sobre George Stacy, el padre de Gwen y capitán del NIBT. Lo que lo llevó a un descubrimiento interesante. Su caso, el del psicópata de la tienda de conveniencia, había sido asignado a un tal Jefferson Davis. El oficial principal de esa noche. Que casualmente era Miles Morales Dad. ¡Qué coincidencia! Utilizando las herramientas antiterroristas de la aplicación Stream, se había infiltrado en los sistemas del Departamento de Policía de Nueva York. Solo tenía acceso a seguridad de nivel medio, pero eso le bastó. Leyó los expedientes, los memorandos internos y los correos electrónicos llenos de frustración entre Davis y Stacy. No encontraron nada. Ni pistas, ni pruebas, ni idea de a qué se enfrentaban. Lindo. Cerró los archivos con una sonrisa de satisfacción. También se tomó un tiempo para explorar a fondo la tienda del terror. Dado que había logrado obtener algo tan increíblemente útil como la telequinesis telefónica por solo 3 TP, Luke supuso que debía haber otras habilidades útiles, ocultas en el catálogo. Y tenía razón. Inhibidor de señal, función de herramientas terroristas. 2TP interfiere con las señales de red cercanas, las señales inalámbricas, las comunicaciones y las transmisiones de vigilancia estándar dentro de un radio máximo de 50 metros. El teléfono del usuario es inmune. Esta función era imprescindible. Para una situación de rehenes, esta siguiente transmisión necesitaba un escenario más grande. Más rehenes. Más espectáculo. Más caos. Si quería desafiar a Spider-Gwen, no podía hacerlo en una tienda de conveniencia en las afueras de la ciudad. Necesitaba un escenario que la obligara a aparecer y obligara a la policía a mantenerla. Su distancia. Las condiciones son 20 minutos y 10 rehenes, reflexionó Luke, mientras su mente ya divagaba hacia un lugar emblemático de la ciudad. Pero si quiero esa bonificación por luchar contra un individuo con superpoderes, necesito asegurarme de que el invitado de honor esté lo suficientemente cerca del lugar como para aceptar la invitación. No puede ser, la universidad es demasiado grande, demasiado abierta y, además, es su territorio. Tampoco es el tipo de lugar donde puede retener y controlar a 10 rehenes mientras lucha contra Spider-Gwen. Más importante aún, necesitaba una forma de mantener a raya al Departamento de Policía de Nueva York mientras luchaba. La policía había entrado por la puerta trasera demasiado rápido la última vez. Esta vez, tuvo que empezar con algo masivo. Algo aterrador. Una declaración audaz y explosiva desde el principio que claramente les decía a las autoridades: interfieran y la gente muere. Esta última semana fue suficiente para reconocer también la ubicación del atentado terrorista. Luke solo estaba ultimando los detalles. El entrenamiento, la planificación, la preparación, todo eso llevó otros 9 días. Ahora, a la 1 de la madrugada de un tranquilo miércoles, Luke estaba listo. Estaba de pie en el garaje abandonado, con la mochila colgada al hombro y el teléfono ya en modo antivigilancia. Se había convertido en una costumbre. Siempre, siempre en modo antivigilancia. No iba a permitir que una cámara de tráfico o una grabación de seguridad cualquiera arruinaran su carrera antes de que empezara de verdad. Está bien, murmuró, ajustándose la sudadera con capucha. Es hora del espectáculo. Bueno, hora de preparación.
Es hora del espectáculo. Más tarde. Antes de llegar a este garaje abandonado en las afueras de la ciudad, le había dicho a su familia que se quedaría en casa de un amigo un par de días. Phil le había dado el visto bueno. Claire le había dicho que le enviara un mensaje de vez en cuando, para saber que no había muerto. Alex no había levantado la vista de su libro. Aley estaba de fiesta con su novio, Dylan, después de haber conseguido por fin un trabajo. Lo típico de Dumpy. No tenía ni idea de que su hijo menor estaba a punto de aterrorizar Nueva York. Tras 2 horas de viaje lleno de rodeos, cambiando de autobús, caminando por callejones, dando 2 vueltas por si acaso, Luke llegó. Harlem. El nuevo edificio de oficinas del Daily Bugle. Era una estructura elegante y moderna, de 12 pisos de vidrio y acero, que aún conservaba ese brillo característico de una obra nueva. El mobiliario estaba completo, el logotipo ya estaba colocado en el vestíbulo y la gran inauguración estaba programada para dentro de 3 días. El edificio solía estar vacío. Hoy llegaba un pequeño equipo de inspección. 5 personas importantes de la oficina principal del Bugle, además del personal del edificio que los guiaría. 18 personas en total. Más que suficiente para cumplir con su cuota, e incluso sobraba espacio. Luke había inspeccionado el lugar 3 veces durante la última semana. Conocía cada entrada, cada salida, cada punto ciego en la cobertura de seguridad. El sistema de seguridad del edificio aún no estaba completamente operativo al parecer, los equipos de construcción tenían prioridad sobre el departamento de informática, lo que hacía que la infiltración fuera ridículamente fácil. A las 3 de la madrugada, al amparo de la oscuridad, Luke se coló por una entrada de servicio y comenzó a preparar el escenario. A la 1 de la tarde, 3 sedanes negros se detuvieron frente a la entrada principal. El personal del edificio, el gerente, 2 asistentes y algunos trabajadores de mantenimiento, los recibieron en la puerta con sonrisas nerviosas y firmes apretones de manos. Bienvenidos, bienvenidos. Señorita Brandt, señor Foswell, todos, por favor, pasen. Es un honor tenerlos aquí. El grupo entró en fila. 5 miembros del personal se quedaron en el vestíbulo. Los 13 restantes, 5 del periódico Bugle y 8 empleados del edificio, se apiñaron en el ascensor y comenzaron su recorrido. 12 pisos. A las 2:03 de la tarde, habían llegado a la cima. A las 14:23, ya habían terminado de inspeccionar el despacho del director ejecutivo y se habían acomodado en la sala de reuniones principal para tomar un descanso. El personal había preparado aperitivos, sándwiches, café, todo un festín. Intentando impresionar. Señorita Brandt, espero que no haya encontrado ninguna deficiencia durante la inspección, jeje. Mateu, el jefe de obra, lucía una sonrisa incómoda y nerviosa. Era un hombre corpulento de unos 50 años, que sudaba ligeramente a pesar del aire acondicionado. Betty Brandt no era ninguna experta en construcción, era la secretaria, no una arquitecta, pero era la que estaba más cerca del oído de Jonah Jameson. Y en el trabajo de Mateu, la persona a la que había que impresionar era aquella que tenía influencia sobre el jefe. Betty abrió la boca, ofreciendo una sonrisa educada y ensayada. Todo parece estar en perfectas condiciones, Mateu. El señor Jameson estará. ¡Boom! Una explosión tan masiva que pareció como si el cielo mismo se hubiera abierto en dos. Todo el edificio se estremeció violentamente. Los cristales vibraron en sus marcos, el polvo cayó del techo y, en algún lugar del pasillo, una alarma contra incendios comenzó a sonar con fuerza. ¡Ah! Gritó Betty, agarrándose la cabeza mientras sus oídos zumbaban con un agudo y penetrante chillido. La sala se sumió en el caos. Mateu se desplomó hacia atrás sobre su silla, con el rostro pálido como un fantasma. Los demás miembros del personal se dispersaron por los rincones de la sala, algunos sollozando, otros gritando preguntas que nadie podía responder. ¿Un terremoto? ¿Eso fue una bomba? El ascensor. Revisen el ascensor. Entonces, la puerta de madera de la sala de reuniones se abrió de golpe. Ejem. La voz irrumpió entre la charla educada como una hoja que atraviesa la seda. Todas las cabezas en la sala de reuniones se volvieron hacia la puerta. Allí estaba un hombre. Alto, delgado, vestido con un traje negro impecablemente confeccionado que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto por una máscara de payaso, cuya sonrisa pintada reflejaba diversión congelada. A su lado, un teléfono inteligente flotaba en el aire a la altura de su hombro, con la lente de su cámara brillando como un único ojo inexpresivo. La habitación quedó en un silencio absoluto.
Disculpen la interrupción, señoras y señores, dijo el hombre enmascarado, alzando una pistola cuyo cañón se movió lentamente por la sala. Su voz era tranquila, casi agradable. Les pido disculpas por el cambio repentino en el itinerario. La inspección ha terminado. A partir de ahora, dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire lleno de humo, ustedes son mis rehenes. 90 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Luke para establecer el control total. Un par de crepitaciones y mini explosiones provenientes de la palma de su mano y un único y ensordecedor estruendo de su pistola contra la pared fueron suficientes para convertir a 13 ejecutivos y empleados, aterrorizados en un grupo de mudos quejumbrosos. Se acurrucaron en el suelo de la sala de reuniones, temblando como hojas. Justo como él los quería. Pero para rematar. Luke metió la mano en su mochila y sacó un cubo metálico. Medía unos 30 centímetros por cada lado, cubierto de marañas de cables multicolores y luces LED parpadeantes que parpadeaban sin ningún ritmo en particular. Sintieron la explosión de abajo, ¿verdad? Luke levantó el cubo con indiferencia, como si fuera una barra de pan. Esta preciosidad la causó. Claro, esta bomba es un señuelo, pensó Luke, manteniendo impasible su rostro enmascarado. No es que tenga un suministro ilimitado de explosivos de alta potencia. Los brazaletes lanzagranadas de Bakugo me dieron 2 grandes explosiones, y ya usé una. Y desde luego no la voy a usar contra mis rehenes. Pero para la sala llena de aterrorizados oficinistas y trabajadores de la construcción, parecía la muerte. En una caja. No digas ni una palabra sin mi permiso, dijo, bajando la voz a un tono frío e indiferente, comportarte mal. Intentar hacerte el héroe, incluso respirar de una manera que me resulte molesta. Movió el control remoto. Luke no era un psicópata de verdad, pero sin duda podía actuar como tal. 1. Y todos hacemos kabom. Una mujer al fondo dejó escapar un gemido ahogado. Mateu, el jefe de proyecto con sobrepeso, parecía a punto de desmayarse. Betty Brandt estaba pálida como el papel de impresora, con los labios apretados hasta formar una fina línea blanca. Rehenes a salvo, pensó Luke con satisfacción. Ahora, el plato fuerte, lo cierto es que llamar la atención de un superhéroe es muy fácil. Arma un poco de caos, haz ruido, y lo anuncian. A bombo y platillo. Vienen corriendo. Es prácticamente su trabajo. Pero ¿cómo mantener alejados a los demás indeseables? ¿La policía? ¿Los equipos SWAT? Eso requería un enfoque diferente. Tenías que mostrarles las consecuencias antes de que siquiera pensaran en patear un derribo. Puerta. El teléfono de Luke flotaba justo delante de su máscara. Ya había iniciado la transmisión para seres multiversales. Antes de entrar en la habitación, pero antes de hablar, pulsó una función. No se había atrevido a tocarla la última vez. Transmisión en directo disponible en todos los dispositivos radio de transmisión especificado. 20 kilómetros. Esta función era peligrosa. Podía controlar todos los televisores, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y vallas publicitarias digitales en un radio de 20 kilómetros. El radio máximo era de 100 kilómetros, pero 20 eran más que suficientes para el propósito actual. Esto me hará llamar la atención, pensó Luke. No solo la de Spider-Gwen. La de todo el mundo. La policía. Escudo. Fue un riesgo. Pero fue un riesgo calculado. Con los poderes de Bakugo, podría salir volando de aquí cuando quisiera. Y con el modo antivigilancia de la aplicación Stream, ni siquiera los satélites podrían detectar sus movimientos. En cuanto a la mayor amenaza para la misión, Charles Xavier, el único capaz de paralizar a Luke desde la seguridad de su mansión décimo, se encontraba en Alemania, asistiendo a una conferencia sobre los derechos de los mutantes. Y no regresaría hasta dentro de al menos una semana. Esa es la razón principal por la que Luke decidió actuar con tanta audacia sin protección mental. Pulsó el botón. A 20 kilómetros de distancia, las pantallas parpadeaban. En una barbería de Harlem, el partido de baloncesto se convirtió en estática, reemplazado por un hombre enmascarado en una sala de reuniones. En un aula de la Universidad de Columbia, la pantalla del portátil de un estudiante se apagó y luego se iluminó con la misma imagen. Las enormes pantallas digitales de Times Square, todas ellas, parpadearon al unísono y mostraron una figura enmascarada de payaso rodeada de rehenes aterrorizados. La transmisión era en directo. Y Luke era el protagonista absoluto. Se arregló la corbata. Traje negro, perfectamente confeccionado, un agradable contraste con el traje barato y polvoriento. Máscara de payaso quemada. Buenas tardes, Nueva York. Su voz era pausada. Tranquila.
Casi coloquial, como si estuviera grabando un reportaje en lugar de mantener a 13 personas como rehenes con una bomba falsa. Puede que hayas oído hablar de mí. ¿Lo del psicópata de la tienda de conveniencia de hace unas semanas? Sí, era yo. Inclinó ligeramente la cabeza y caminó de un lado a otro frente a los rehenes, dejando que la cámara recorriera sus rostros, aterrorizados. Ahora, como la última vez, mi objetivo es una conversación sincera y honesta. Un intercambio genuino de ideas con personas de mi elección. Extendió la mano libre, con un gesto casi filosófico. Hoy busco a alguien un poco más específico. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Hay alguien en esta ciudad a quien muero por conocer. Ya sabes, el de la sudadera blanca. El lanzador de telarañas. El amigable héroe del vecindario, Spider-Woman, se inclinó hacia el objetivo flotante de la cámara. Escúchame, heroína. Tengo 13 personas aquí y una bomba activa que explotará en 15 minutos. Si quieres que vuelvan a casa con sus familias sanos y salvos, necesito que vengas a buscarme. Ya he dado una pista muy clara sobre mi ubicación. Si llegas tarde aunque sea un segundo, bueno, ya sabes lo que pasa, así que, date prisa, ¿vale? Se puso de pie, señalando con el dedo la lente. Y a mi queridísima policía de Nueva York. No interfieran. Verán, a diferencia de la última vez, he traído algo de verdad. Todos oyeron esa explosión, ¿verdad? Luke hizo una pausa, inclinando la cabeza, cubierta por la máscara de payaso, como si escuchara a un público invisible. ¿Qué dices? ¿No lo oíste? ¿Crees que estoy bromeando? Se quejó con tono burlón e infantil. Está bien, está bien. Lo haré de nuevo por ti. Luke pulsó el botón del mando a distancia, activando así su segundo y último brazalete de granadas, plantado en el séptimo piso. ¡Boom! Todo el rascacielos volvió a temblar violentamente. El polvo salió disparado de las rejillas de ventilación, las baldosas del techo se desplomaron y los rehenes gritaron de puro terror, agarrándose la cabeza contra el suelo. Luke permaneció completamente inmóvil en medio del caos. Ahora que hemos aclarado las acusaciones falsas, espero la total cooperación de las autoridades. Manténganse alejados. O la próxima vez, será la bomba que he traído a esta habitación la que detonará. Necesitaba consolidarse como un loco imparable y desquiciado que provocaría explosiones a gran escala. Simplemente por el placer de hacerlo. Era alguien con quien la policía debía tener cuidado. Pero oficialmente se había quedado sin explosivos de gran potencia, cargadores antigranadas. Sin embargo, la policía lo desconocía. 2 explosiones bastaron para paralizar a los agentes, temiendo una tercera o más. Y cumplieron su cometido: sembrar el pánico. Pero, por lo que sabían, todo el edificio podría estar cargado con suficiente C4 como para arrasar un barrio entero. Por favor, déjenos ir. Sollozó una voz. Era Mateu, el jefe de proyecto. Estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro pálido y sudoroso. Parecía estar perdiendo la cabeza. Tengo una familia. Mis hijos me necesitan, por favor. Luke miró al hombre, sacudiendo lentamente la cabeza. Pobre Mateu. TSK, TSK, TSK. Por favor. De verdad, no tienes que preocuparte por nada de eso, amigo, dijo Luke con un tono de falsa lástima. Se agachó hasta quedar a la altura de Mateu. Tu esposa ya tiene a tu sustituto. Un entrenador de gimnasio llamado Derek. Llevan, digamos que, entrenando juntos unos 9 años. Mateu parpadeó. Su rostro, surcado por las lágrimas, se quedó inexpresivo por la confusión. ¿Qué? ¿Y en cuanto a los niños? Bueno, nunca fueron tuyos. Así que, Hakuna Matata, ¿no? ¿Qué? No. No, eso es, la voz de Mateu bajó a un susurro. Le temblaban las manos. Estás mintiendo. Solo estás intentando. Vamos, Mateu. Te mostraré las pruebas. No soy un monstruo que hace acusaciones sin fundamento. Luke deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono flotante, abriendo los archivos que había encontrado durante su investigación. Tras la primera misión, Terror Tools era mucho más que un simple dispositivo antivigilancia. El portal de pirateo intermedio le había dado acceso a todo tipo de datos interesantes. Registros bancarios. Mensajes privados. Expedientes médicos. Es una bendición para su tendencia a acosar. Aquí vamos. Luke giró la pantalla del teléfono hacia el hombre tembloroso. Capturas de pantalla del chat de tu esposa con Derek. Cosas picantes, la verdad. Aunque hay muchas fotos desnuda. Y este otro, volvió a deslizar el dedo.
Un informe de una prueba de ADN que se había hecho. En privado. Para mostrarle a Derek la prueba de su amor, la prueba de que los niños eran realmente suyos. ¿No es romántico? Mateo se quedó mirando la pantalla. Era como ver un alma abandonar un cuerpo. El peso aplastante de la traición definitiva superó al instante el terror absoluto de ser rehén. La luz se desvaneció, literalmente de sus ojos mientras se desplomaba contra la pared, mirando fijamente al vacío. Los demás rehenes observaban en un silencio horrorizado. Luke volvió a centrar su atención en su teléfono flotante, del que se veía la pantalla. Echó un vistazo a las estadísticas en directo. Espectadores públicos. 97.000. Patrocinadores. 13. El público, la gente de este mundo, comentaba como robots de spam. Ava. Está torturando mentalmente al pobre hombre, e incluso a su esposa, que no está presente pero debe estar, viendo esto, asustada. Destrozó una familia. Sir Stronghold. Este tipo de repente quiere que lo hagan volar por los aires, jajaja Black Chicken. Bueno, al menos está salvando a ese tipo de ese tramposo. Kaiser Dernacht. Hakuna Matata jajaja. Frieden. Odio a los infieles, su esposa debería morirse. Emily. Es un monstruo. Alice. ¿Qué quieres decir? Debe haber otras razones, ella debió haberle sido infiel porque él no tenía otra opción. Adorable Filter. La verdad puede ser mucho peor que cualquier explosión. Y ver a las feminazis tratando de encontrar maneras de defender a una zorra siempre es muy divertido. En fin, vamos Rey, expon más, salva a Mateus y expon a más zorras. Así eran los pensamientos de la gente, los humanos de esta ciudad. Luke no podía leer todos los hubo comentarios, pero las reacciones fueron variadas. Obviamente estaba haciendo algo malo, pero algunas personas aprobaban sus acciones. Bueno, en fin, los mecenas o los espectadores del universo externo, ellos eran los VIP. Diego Nascimento. Habló maravillosamente, un verdadero villano. Yeah Jeristo. Lo está aprendiendo. Nuestros comentarios lo hicieron desafiar a su némesis. Lucha. Lucha. Fan del loco. Me encanta cuando destroza a sus víctimas solo con palabras. No solo con palabras, sino con la pura y simple verdad. Fan de NTR. Por favor, suban las pruebas al chat. Luke arqueó una ceja detrás de su máscara. HM, compartió casualmente las capturas de pantalla y el informe de ADN en el chat de Extream. Solo el chat para mecenas, no el feed público. La respuesta fue inmediata. 5 TP recibidos de un fan de NTR. 8 TP recibidos de Default Fan. Luke parpadeó detrás de su máscara. Vaya. La verdad es que no esperaba nada en particular de eso, pero sus puntos de terror eran buenos. Afuera del edificio del Daily Bugle. Un enjambre de patrullas policiales, camiones de bomberos y ambulancias había acordonado toda la manzana. Cintas amarillas ondeaban con la brisa vespertina mientras los agentes con chalecos antibalas se preparaban para cualquier eventualidad. Helicópteros sobrevolaban el cielo. Estamos informando en directo desde el ataque terrorista que se está produciendo en la nueva oficina del Daily Bugle en Harlem, gritó una corresponsal rubia por el micrófono. El agresor, un hombre identificado únicamente por una máscara de payaso, se ha apoderado del piso 12. Está armado, es extremadamente peligroso y, lo más aterrador, parece haber colocado explosivos de alta potencia en el edificio. Señaló con una mano temblorosa hacia el edificio. 2 explosiones masivas ya han sacudido la estructura. El escuadrón antibombas de la policía de Nueva York, los técnicos en desactivación de explosivos, se encuentra en el lugar, pero no han podido avanzar. El sospechoso ha amenazado con detonar un tercer artefacto si algún agente de la ley entra en la zona de peligro. En el momento de la primera explosión, había 18 personas en el interior. 5 de ellas, que se encontraban en la planta baja, lograron escapar y ahora están a salvo gracias a los servicios de emergencia. Las otras 13 han sido tomadas como rehenes y sus vidas corren peligro. La ciudad contiene la respiración, esperando un milagro, dentro de la sala de reuniones. Quedan 7 minutos, Spider-Woman, anunció, dejando de lado la falsa lástima y recuperando ese tono ligero y coloquial. El tiempo corre, señaló con un gesto perezoso hacia el cuerpo destrozado de un hombre sentado contra la pared. Acabo de soltarle una bomba de verdad al pobre Mateu, rió Luke, tamborileando con el dedo sobre el cubo parpadeante cubierto de cables que había sobre la mesa. Pero si llegas tarde, pues tendré que detonar la bomba literal. Se inclinó hacia el objetivo. Tic, tac, tic, ah. Ni siquiera llegó al segundo tac. Chocar.
La puerta de la sala de reuniones estalló hacia adentro, arrancada de sus bisagras. Una estela blanca surcó el aire, como un rayo, balanceándose sobre una gruesa telaraña antes de aterrizar con gracia en el extremo opuesto de la gran mesa de reuniones de caoba. Spider-Woman se agachó por un segundo, luego se irguió hasta alcanzar su altura máxima, con la capucha blanca, ondeando ligeramente. Capucha blanca puesta. Zapatillas color turquesa agarradas a la madera pulida. Detalles de cinta rosa que brillan tenuemente en la penumbra. La mujer araña había llegado. Incluso a través de la mascarilla, su postura denotaba confianza. Hola, payaso, bromeó, apoyando las manos en las caderas. Su voz era ligera, enérgica y rebosaba ese sarcasmo tan característico de Spider-Man. Sabes, si querías conversar con una chica, simplemente podrías haberle pedido una cita. ¿Me habrías rechazado? Yo podría haberte rechazado, dijeron al unísono. Ambos hicieron una pausa. Mala suerte. Luke soltó una risita. Bueno, continuó, extendiendo las manos en señal de bienvenida. Ahora que por fin estás aquí, mi héroe. ¿Por qué no charlamos un rato? Gwen no se movió de su sitio en la mesa. Su cuerpo estaba listo para lanzarse aún en cualquier momento. Pero no lo hizo. Porque entre ella y el hombre enmascarado había 13 personas inocentes y un parpadeante un cubo que parecía capaz de borrarlos a todos. De acuerdo, dijo, manteniendo un tono ligero a pesar de la tensión palpable en el ambiente. ¿De qué? ¿Quieres hablar? ¿Del tiempo? ¿De las posibilidades de los Mets en los playoffs? No es una de esas situaciones en las que te voy a contar mi trágica historia personal. Porque te advierto que me aburro. Enseguida. Nada de clichés, lo prometo. Juntó las manos a la espalda y comenzó a caminar lentamente alrededor de su extremo de la mesa. El teléfono flotante lo seguía, manteniéndolo perfectamente encuadrado. No vamos a hablar de mí, quería hablar más de ti. Como ves, eres increíble, me fascinas, y solo quiero conocerte mejor. Al menos más de lo que ya sé de ti. De acuerdo, dijo encogiéndose de hombros, saltando de la mesa y recostándose en el borde, apoyando su lindo trasero sobre él. Claro, pero antes, ¿por qué no dejas ir a esta gente? Luke ladeó la cabeza y dijo. Bueno, pides demasiado, ¿no crees, cariño? Bueno, antes de profundizar demasiado en esta pequeña conversación íntima, ¿puedes adivinar por qué elegí este lugar? ¿Y por qué elegí a estas personas como rehenes? ¿Por qué el Daily Bugle? Gwen no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza, oculta tras la máscara, mientras observaba a aquel psicópata. Y sus exigencias. Sabía perfectamente por qué. Esta era la nueva oficina satélite del Daily Bugle. Las personas que se escondían tras los escritorios no eran simples civiles, eran los empleados que dedicaban 40 horas semanales a redactar titulares como la amenaza araña ataca de nuevo y araña fantasma. Presagio de la perdición. El silencio se prolongó. Los dedos de Gwen se curvaron ligeramente contra el borde de la mesa. Luke dejó escapar una risita baja, claramente divertido. Aunque no podamos ver las expresiones del otro tras las máscaras, tu lenguaje corporal me dice que sabes lo que te voy a preguntar a continuación. Señaló con un gesto desganado a los rehenes, acurrucados en el suelo. Dime, Spider, ¿por qué quieres salvar a esta gente? Gente que siempre te critica, que te antagoniza. Incluso después de todo lo que pasas por esta ciudad. Es lo que hago, dijo Gwen con voz firme pero tajante. El disfraz no es una moda pasajera. Concurso. ¿Pero por qué salvar a estas personas en concreto? Luke se acercó a la bomba, y su voz dejó de ser juguetona para volverse más mordaz. Su mentalidad es peor que la de una cloaca, no tienen criterio propio, la codicia y el odio hacia ti son su única motivación. Ya sabes cómo termina esto. Aunque los salves a todos, mañana el titular no será Spider-Woman. Salva el día. Será ataque terrorista del Daily Bugle. La amenaza arácnida vuelve a sembrar el caos. Encontrarán la manera de culparte a ti. Son cucarachas, señorita araña. Usted no tiene la responsabilidad de salvarles la vida cuando ellas se la pasan intentando arruinar la suya. Gwen cambió de postura, tensando los músculos. Te equivocas. No se trata de lo que escriben. Se trata de lo que yo hago. El poder conlleva responsabilidad. Ah, ¿sí? ¿En serio? Qué original. Dejó de reírse bruscamente, la máscara la miraba fijamente. Abajo. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Eres un héroe. Y como siempre has salvado el día, nunca has aprendido lo que se siente al fracasar. Y estas personas tampoco se dan cuenta de lo que implica tu fracaso.
Te han dado por sentado, héroe. Estas personas no respetan tu valor porque nunca han vivido en un mundo donde no estuvieras ahí para salvar el día. Atrápalos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño y elegante mando a distancia negro. Quizás comprenderían realmente tus esfuerzos si vieran lo que sucede cuando finalmente fracasas. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Iba a matarlos a todos. Pero ese era el momento que Gwen estaba esperando. Por fin pudo ver dónde estaba el control remoto. ¡Tuac! En un destello de blanco y rosa, disparó un mechón de telaraña de alta resistencia. Fue un disparo perfecto. Directo al control remoto que sostenía en la palma de la mano. Auge. A diferencia de Spider-Gwen, Luke no tenía superpoderes ni reflejos ultra rápidos. Pero ya se esperaba algo así. En el instante en que ella lanzó su telaraña, una pequeña explosión brotó de la palma de su otra mano, lanzándolo hacia un lado en un rápido esquive. Chica lista, eso sí, sonrió Luke bajo la máscara de payaso. Bip. Pulsó el botón sin dudarlo. El cubo metálico sobre la mesa se iluminó con un temporizador de color rojo. Brillante. 4:59. 4:58. Tienes 5 minutos para salvarlos a todos, héroe, dijo, guardando el control remoto en el bolsillo interior de su chaqueta negra, justo sobre el corazón. Este control remoto es la única forma de detener no solo esta explosión, sino las 7 restantes en todo el edificio. Dejemos que esta gente vea lo que sucede cuando uno fracasa. La misión lo recompensó por participar en una pelea con un individuo con superpoderes. Toda la agitación, toda la expectación, todo el engaño tenía como objetivo este momento. Gwen no perdió el tiempo respondiendo. Las palabras eran inútiles ahora. Bien. Ella se lanzó hacia adelante. La sala de reuniones se convirtió en un caos. Gwen acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo convertido en una mancha blanca y rosa de furia acrobática. Comenzó lanzando una telaraña dirigida a su rostro, no para herirlo, sino para cegarlo, seguida inmediatamente de una patada giratoria dirigida a su pecho. 2 ataques en un solo movimiento fluido, diseñados para abrumar. Luke se agachó bajo la telaraña y respondió a su patada con una explosión. Auge. La fuerza de la onda expansiva lanzó a Gwen hacia atrás, pero ella giró en el aire como un gato, disparando una telaraña hacia el techo y usándola para impulsarse de vuelta hacia él. Esta vez se acercó a ras de suelo, deslizándose sobre la mesa de conferencias pulida y buscando sus piernas. Luke saltó por encima de la mesa, disparando una serie de rápidas explosiones desde sus palmas que enviaron él en el aire. Dio una voltereta en el aire, una maniobra que había practicado cientos de veces en aquel garaje abandonado. Y lanzó una andanada de explosiones contra ella. ¡Bum! 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 Se lanzó de lado, rodando detrás de un armario volcado mientras las explosiones destrozaban la mesa sobre la que había estado parada. Astillas de madera y papeles chamuscados llenaban el aire como confeti. «Quédate quieto», gritó Luke, medio riendo. «Esto sería mucho más fácil si simplemente te quedaras quieto. Aún no es mi estilo», replicó Gwen, moviéndose ya de nuevo. Lanzó 2 telarañas hacia el techo y tiró, impulsándose hacia arriba. Sus pies tocaron el techo y siguió corriendo. Boca abajo, desafiando la gravedad, antes de caer directamente sobre Luke desde arriba. Su rodilla impactó contra su hombro. Luke gruñó, tambaleándose, pero antes de que ella pudiera reaccionar, juntó las palmas de las manos y lanzó una onda expansiva a quemarropa que los hizo volar a ambos en direcciones opuestas. Se estrelló contra una silla de oficina con ruedas. Ella golpeó el suelo con fuerza, rodó y se levantó. Una rodilla. «Vale», murmuró Luke, crujiéndose el cuello. «Eres rápido». «Eso sí». «¿Y tú estás loco?», respondió Gwen, entrecerrando los ojos. «¿Qué es lo que quieres?». Luke suspiró dramáticamente. «¿No me has escuchado ni una palabra? Lo único que quiero es ayudarlos a verla, ¿verdad? A ver tu importancia». Extendió ambas palmas hacia atrás y detonó 2 explosiones masivas. El retroceso lo lanzó hacia adelante. Como un misil humano, con el puño hacia atrás y envuelto en una llama naranja. «Moscas». El sentido arácnido de Gwen aulló. Se lanzó directamente hacia ella. El puñetazo de Luke impactó en el suelo donde ella había estado parada. La explosión destrozó el hormigón, lanzando trozos de escombros en todas direcciones. A través del enorme agujero, Luke podía ver el piso de abajo. Una cafetería grande y abierta con mesas largas. Un mostrador de servicio y, lo más importante, ventanales de cristal que iban del suelo al techo a lo largo de la pared del fondo. El lugar perfecto para nuestra próxima pelea.
Vamos, araña, tírame al suelo. Gwen ya se había puesto en marcha de nuevo, y esta vez su prioridad no era él, sino los rehenes. Varios de ellos habían sido cubiertos de polvo de hormigón y astillas, tosiendo y gritando. Betty. Brandt sangraba por un pequeño corte en la frente. No esperó a que se recuperara. Se abalanzó sobre él, rodeándole la cintura con los brazos y, aprovechando el impulso para lanzarlo directamente al cráter. Se estrellaron contra el piso de abajo, la cafetería, y se estrellaron contra una larga mesa de plástico, que se rompió como un palillo de dientes. A diferencia de la sala de reuniones, este piso era un espacio diáfano rodeado de enormes ventanales que iban del suelo al techo. Luke gimió en su mente. Maldita sea. Eso dolió. Se estrellaron contra el piso de abajo, la cafetería, y se golpearon contra una larga mesa de plástico que se rompió, como un palillo de dientes. A diferencia de la sala de reuniones, esta planta era un espacio diáfano rodeado de enormes ventanales de cristal, que iban desde el suelo hasta el techo. Luke gimió para sus adentros. Maldita sea. Eso dolió. Pero no hay tiempo para quejarse. Ignorando el leve escozor en la cabeza, Luke se puso de pie, con las palmas de las manos ya humeando. Qué amable. De tu parte acompañarme a la cafetería, araña. ¿Qué tal un refrigerio? Juntó las manos, concentrando el sudor, similar a la nitroglicerina, en las palmas. Esta vez no creó una onda expansiva. En cambio, desencadenó una serie rápida de pequeños chispas de alta frecuencia. Granada aturdidora. Un destello amarillo cegador llenó la habitación. La intensidad de la luz era suficiente para quemar las retinas de cualquiera que la mirara. Los ojos de Gwen se cerraron de golpe al instante, y su cabeza se ladeó bruscamente. Pero no se detuvo. Su instinto arácnido le gritaba en la mente. Aún sin poder ver, podía presentir el peligro de su próximo movimiento. Ella se volteó hacia atrás sobre un refrigerador de refrescos justo cuando una explosión carbonizó el aire donde estaba. La cabeza había estado. Luke chasqueó la lengua. Por supuesto. El sentido arácnido es un truco. Sabía que no podía sorprenderla sigilosamente. Tenía que anular por completo su maldito sentido del peligro. Si ella podía sentir cada peligro, él simplemente lo convertiría todo en peligroso. A ver si puedes esquivar esto. Rugió Luke. Luke concentró toda su energía en las palmas de sus manos. No se centró en el calor, sino en el desplazamiento. Una ráfaga de propulsión masiva y de gran volumen surgió de sus manos. Boom 00 ohm. La explosión fue titánica, fluyó a baja altura y hacia Gwen. Cruzó los brazos, preparándose para el impacto, pero la fuerza fue implacable. Sin embargo, el calor era algo soportable. Antes de que pudiera recuperarse, Luke ya estaba allí, aprovechando el retroceso de otro disparo con la palma de la mano. Se abalanzó a través del humo, rodeándola con los brazos por la cintura en un fuerte agarre por detrás. Bajemos. Gritó, y aprovechando el impulso, la levantó del suelo y ambos atravesaron los cristales rotos que iban del suelo al techo. Caían en caída libre desde 12 pisos de altura sobre el pavimento de Nueva York. El viento rugía a su alrededor, agitando frenéticamente la capucha de Gwen y la chaqueta del traje de Luke. Luke no la soltó. Le sujetó el cuello con el codo, y sus palmas comenzaron a brillar con una peligrosa luz amarilla. Hoy no me vas a detener, muchacha. Quítate de encima. Pervertido. Gruñó Gwen. Con una fuerza controlada pero sobrehumana, lanzó un codazo hacia atrás que obligó a Luke a soltarlo. Se separaron al aire libre, dos puntos blancos y negros que caían contra el telón de fondo del rascacielos. Luke se incorporó rápidamente, usando pequeños golpes con las manos para estabilizarse. Descenso. Bajó la mirada hacia Gwen, sus palmas enguantadas se volvieron de un amarillo brillante mientras preparaba otra gran explosión. Pero Spider-Woman era más rápida. Mientras caía, lanzó dos hebras de tela de alta resistencia hacia arriba, anclándolas al lateral del edificio. Zip-tuac. Con un fuerte tirón, se convirtió en una catapulta humana. Se elevó como un misil rosa y blanco. Luke apenas tuvo tiempo de pestañear antes de que su rodilla impactara de lleno en su mandíbula. Grieta. Ahí fue cuando la máscara se resquebrajó. La cabeza de Luke se echó hacia atrás de golpe. Joder, pega muy fuerte. Pensó, con la vista nublada por un segundo. Pero podía soportarlo. La adquisición del 50% de dominio no solo aumentó la potencia y la capacidad de manipulación de su peculiaridad, sino que también fortaleció su cuerpo lo suficiente como para aprovechar todo su potencial. Sin la mayor fuerza, durabilidad, resistencia y tolerancia al dolor debidas al dominio de su peculiaridad, se habría desmayado hace mucho tiempo.
De hecho, esa caída anterior desde los 5,5 metros, 18 pies, hasta la cafetería le habría roto al menos 4 huesos. Y esta patada de rodilla le habría roto al menos 4 huesos. En el peor de los casos, se dislocó la mandíbula o, en el peor, se la rompió. Sin embargo, Gwen no le dio ni un segundo para respirar. Lanzó otra telaraña, pegándola firmemente al centro de su pecho. Giró en el aire, usando su agilidad superior para balancear el cuerpo de Luke en un amplio arco antes de soltarlo, arrojándolo hacia el techo. Luke apretó los dientes, reprimiendo el dolor punzante. Finalmente estaba sintiendo la oleada de la adrenalina. Estaba empezando a disfrutar de la pelea. Alzó las manos con fuerza, desatando una explosión que le dio impulso, y luego se impulsó hasta el final. Dio una voltereta aparatosa y se estrelló contra la grava de la terraza. Un helicóptero policial apareció en la terraza, con el estruendo de sus rotores. No, no tienes permitido estar aquí, hermano. Luke disparó varias veces, lo suficientemente cerca como para asustar al piloto, pero lo suficientemente lejos como para fallar. Spider-Woman lanzó una telaraña al patín de aterrizaje del helicóptero y se impulsó hacia el cielo. Manténganse alejados. Yo me encargo. Gritó. El piloto, con el corazón latiéndole con fuerza por la cercanía de las explosiones del loco, recordó que el helicóptero de su compañero se había estrellado días atrás, el accidente cerca de la casa de los Dumpy. No hacía falta que se lo dijeran. 2 veces de todos modos, no había recibido ninguna orden estricta de seguirlos hasta allí. El helicóptero viró bruscamente y se retiró. Genial, pensó Luke, no tendrá que cambiar de ubicación otra vez. Un segundo después, Gwen aterrizó con gracia sobre un tubo de ventilación de metal, con las rodillas dobladas, mirándolo fijamente. Luke se llevó la mano a la cara para tocarse. Su máscara de payaso ahora tenía una larga y dentada grieta vertical que atravesaba el plástico. Luke refunfuñó, con la voz ligeramente apagada. ¿Dónde puedo conseguir una máscara de payaso resistente o bien? ¿Día? ¿Alguna recomendación? Spider-Gwen cruzó los brazos y se recostó contra un poste de metal. No te preocupes. Te enviaré a un lugar donde podrás obtener muchas referencias de otros chicos como tú. ¿Te refieres a la cárcel? Luke soltó una risita, sintiendo que las palmas de sus manos volvían a chispear. No, gracias. No soy de los que les gusta estar entre rejas. Luke echó un vistazo a su muñeca. Quedan 2 minutos y 45 segundos en el temporizador de la bomba. Pero ese no era el único reloj que estaba en marcha. Luke ya sabía cómo funcionaban sus misiones. A la misión no le importaba cuándo apareciera el héroe ni cuándo los rehenes estuvieran atados y controlados. Lo que importaba era cuando comenzaba el terror. La misión empezaba en el instante en que los rehenes se daban cuenta de que era un ataque suyo. Hoy, ese momento era cuando Luke se presentaba ante sus rehenes. Habían transcurrido 19 minutos desde que anunció su presencia por primera vez al aterrorizado personal del Daily Bugle. 1 minuto más, pensó Luke. Bueno, nadie piensa que sea del tipo de persona que termina en la cárcel, replicó Gwen, pero los bichos raros y peligrosos como tú siempre acaban allí al final del día. Dejó escapar un largo y dramático suspiro, con el teléfono suspendido fielmente detrás de él. Tienes razón, mujer araña, dijo, con voz calmada. Siempre mandas a los malos a la cárcel. Siempre salvas el día. Eres fuerte de verdad, eres más fuerte que yo. Cada golpe tuyo todavía duele muchísimo. Dio un paso adelante, ignorando la tensión que ella notó. Pero, ¿de qué sirve todo ese esfuerzo? ¿Te has parado alguna vez a mirar a la gente que proteges? ¿Por qué no salvar solo a los que lo merecen? ¿A las cucarachas de abajo? Te odian. Odian tus poderes. Y acabarás en una celda junto a la mía en cuanto la policía te atrape. ¿No lo entiendes? Tus esfuerzos no sirven para nada. Quiero que veas la cruda realidad. Esta ciudad no quiere un héroe, quiere un objetivo. Hizo una pausa, dejando que el viento aullara entre ellos por un instante. Joder, héroe. Hasta tu propio padre está en tu contra. El ambiente en la azotea cambió instantáneamente. El aire se sentía más denso, más frío. Gwen no se movió. No hizo ningún chiste. Sus ojos, con lentes blancos, parecieron oscurecerse, mientras miraba fijamente al hombre de la máscara de payaso rota. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero no por la pelea. ¿Cómo? La palabra resonó en su mente, fuerte y llena de pánico. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué acabas de decir? Susurró, con la voz temblorosa, mezcla de miedo y furia. Luke vio la reacción.
Vio cómo sus hombros se encogieron apenas un centímetro. ¿Qué acabas de decir? Susurró, con la voz temblorosa, mezcla de miedo y furia. Luke vio la reacción. Vio cómo sus hombros se encogieron apenas un centímetro. Comentarios de los usuarios. The Disgraced One. Oh no, acaba de usar su ultar de Lucifer. Sí, ahora no puede dormir por la noche, Stone es Icy. Corta, corta, corta. ¿Qué demonios fue eso? El fanático del bufón. Ah, sí, el bufón que provoca la ira, el fan de Fold donó 5 TP y a Gerist. ¿Es esta la secuencia de la batalla final? Tatakae. Yeagerist donó 2 TP. Un par de notificaciones de donaciones sonaron con un agradable pitido, pero Luke no podía permitirse el lujo de mirar el teléfono en ese momento. No cuando una araña muy enfadada lo miraba fijamente. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella con voz peligrosamente baja, mientras caminaba lentamente hacia él. Luke ladeó su máscara de payaso agrietada, fingiendo encogerse de hombros con indiferencia. Oh, lo importante no es cómo lo sé, cariño. Se tocó la sien con un dedo. Lo importante es que no soy yo quien te hará daño. Son esas mismas personas, a las que intentas salvar. Esas asquerosas y desagradecidas cucarachas que se alimentan del odio que sientes contra ti. No soy tu enemigo, araña. Simplemente soy el único lo suficientemente honesto como para llamar a esta gente por lo que realmente son. Gwen se crujió el cuello. Lado izquierdo. Lado derecho. Lento. Deliberado. No puedo creer que sea yo quien lo diga, pero hablas demasiado. Dicho esto, se abalanzó sobre él. Era una mancha borrosa. Al instante siguiente, su puño estaba a centímetros de su máscara rota. Auge. Luke disparó una ráfaga media contra la grava, impulsándose hacia atrás justo a tiempo. El puño de Gwen impactó en el lugar donde él había estado parado, agrietando el sólido hormigón debajo de él. Ahora es más rápida, se dio cuenta. Viviendo esa grieta, tampoco se está conteniendo mucho. Ah, ¿sí? Peter Parker sigue vivo, su evento canónico aún no ha ocurrido. Tengo que terminar con esto rápidamente. Desató una enorme andanada de explosiones de fuego. Boom. 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 La azotea se iluminó con destellos de color naranja brillante. Gwen dio una voltereta hacia atrás, esquivando los disparos con una gracia asombrosa. Lanzó una telaraña hacia una alta torre metálica cercana, usándola para balancearse hacia el brillante cielo azul. Se balanceó en un amplio arco que la llevó de cabeza hacia su pecho. Luke disparó otra ráfaga al suelo, impulsándose hacia un lado. Sus pies rozaron su hombro cerca, pero no lo suficiente. Ella no se detuvo. Empujó, con las piernas plegándose y luego impulsándose con fuerza hacia adelante. ¡Sas! ¡Sas! 2 telarañas. Una en el pecho. Otra en el tobillo. Luke giró. El disparo al pecho falló. El disparo al tobillo no. Mierda. Disparó una ráfaga contra la telaraña, pero esta resistió. Gwen tiró con fuerza. Luke tropezó hacia adelante, perdiendo el equilibrio, y ella lo interceptó a medio camino, con el puño preparado para partirle la cara a ese estúpido payaso. Se echó hacia atrás en el último segundo. Sus nudillos silbaron junto a su nariz. A continuación, lanzó una ráfaga de golpes. Gancho de izquierda, derechazo cruzado, rodillazo al estómago. Cada golpe era más rápido que el anterior. Luke retrocedió, disparando ráfaga tras ráfaga para mantenerla alejada. ¡Bum! ¡Bum! El tejado estalló en pedazos de asfalto y fuego. Gwen dio una voltereta hacia atrás para esquivar una explosión masiva, aterrizando a 4 patas como una araña de verdad. ¿Tiene un aspecto amenazador? Esta terraza al aire libre tenía mucha menos infraestructura para apoyar su estilo, pero ella, de alguna manera, utilizaba esos pequeños detalles para ser lo más precisa posible. Lanzó una telaraña hacia otro poste de metal y se impulsó con un tirón para balancearse a gran velocidad. Luke plantó los pies. Cerró la mano izquierda frente a la palma abierta de la derecha. Una luz naranja se concentró. Foto de app. Un rayo concentrado de energía explosiva la atravesó y partió su telaraña limpiamente por la mitad. Pero Gwen ya se estaba moviendo. Dio una voltereta en el aire, aprovechando el impulso perdido para convertirse en un misil giratorio. Sus botas impactaron contra su cabeza. Casi. Luke levantó los brazos justo a tiempo, pero la fuerza aún lo sacudió. Se tambaleó. Ella no se detuvo. Su otro pie se balanceó hacia su costado. Oh no, tú no. Jadeó por el impacto, pero logró sujetarle la pierna entre el brazo y el costado. Entonces extendió la mano y la agarró por el cuello. La levantó en brazos y, aprovechando su propio impulso, la estrelló contra el duro suelo de hormigón de la terraza.
El impacto dejó a Gwen sin aliento. Luke estaba encima de ella, con las rodillas inmovilizándole el torso. Su antebrazo le presionaba el cuello, manteniéndola inmovilizada. Ja, ja, ja. El pecho de Luke se agitaba. Respiraba con dificultad, su aliento cálido dentro del plástico agrietado de su máscara de payaso. Debajo de él, Gwen respiraba con la misma dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Incluso a través de sus máscaras, podían oír la respiración entrecortada y agitada del otro. Ja, ja. Entonces, los ojos de Gwen se entrecerraron hasta convertirse en afiladas rendijas. Ella levantó las rodillas hasta el pecho y pateó con ambos pies, golpeándolos contra el estómago de Luke. Luke salió disparado hacia atrás, rodando sobre la grava como una piedra que rebota. Disparó una ráfaga rápida y controlada con la palma de la mano para estabilizarse, deteniéndose justo antes del borde del tejado. Sonrió, listo para volver a pelear. Pero se detuvo. Esperar. Luke sintió que le faltaba algo, en el bolsillo de su chaqueta. El control remoto. Había desaparecido. Luke miró a Gwen. Ella se estaba levantando lentamente, sacudiéndose el traje. Ahora se veía completamente tranquila. Levantó la mano derecha y allí estaba. El control remoto, colgando de sus dedos. ¿Buscabas esto? Preguntó Gwen, con ese sarcasmo gélido de Spidey en la voz. Aunque hizo exactamente lo que yo quería, nunca esperé que lo hiciera de esta manera, me tomó por sorpresa, pensó Luke, es una carterista profesional. La duración mínima de la misión ya había pasado hace un minuto, así que no estaba preocupado en absoluto. El control remoto y la bomba en la sala de reuniones de abajo eran solo utilería. Los había hecho a mano. Él con chatarra, y ya se había asegurado de que no pudieran ser. También se rastreó hasta él. No me lo puedo creer. Dijo Luke, continuando con la actuación. No lo pulses. Su pulgar presionó el botón de parada. Bip. Ella lo logró. Ella detuvo las bombas. En la sala de reuniones, los temporizadores digitales rojos del cubo metálico parpadeaban. 0045, 0044. Parpadear. Las luces rojas se pusieron verdes. Alerta. Bombas desactivadas. Los rehenes vitorearon. Se abrazaron, sonrieron y se regocijaron. Le dieron las gracias a Jesús y a la mujer araña por haberlos salvado. Sin embargo, Matthew no podía sonreír mucho. De vuelta en la terraza, Luke se quedó mirando la luz verde del mando a distancia que Gwen tenía en la mano. Entonces, lentamente, comenzó a aplaudir. Aplausos. 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 Maldita sea, lo lograste. Dijo Luke, con un tono de voz cargado de asombro exagerado. Salvaste a esas cucarachas. Soltó un largo y dramático suspiro, sacudiendo la cabeza. Lamento que mis palabras no te hayan conmovido. Pero, sinceramente, estoy orgulloso de ti. De verdad. Defendiste lo que creías correcto y lo lograste. Se llevó una mano al corazón y adoptó un tono triste. Nueva York está en buenas manos por ahora. Quizás me entiendas. Otro día, hasta entonces, Spider-Woman. Gwen aplastó el mando de plástico que tenía en la mano, y sus lentes blancos se estrecharon peligrosamente. No tan pronto, payaso, dijo Spider-Gwen. No vas a ir a ninguna parte. Tienes muchas preguntas que responder y una celda que visitar. ¿Ah, sí? Luke soltó una risita, mientras sus palmas ya chispeaban con esa luz naranja tan familiar y peligrosa. ¿Y quién decidió eso? Tuit, 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 tuit. Gwen no perdió ni un solo milisegundo. Disparó una ráfaga vertiginosa de balas de telaraña, cubriendo el aire, con proyectiles blancos y pegajosos dirigidos directamente hacia él. Pero Luke ya se estaba moviendo. Auge. Disparó una enorme ráfaga directamente a sus pies. La fuerza de la explosión destrozó el hormigón y lo lanzó hacia atrás, hacia el cielo abierto, evitando por completo la lluvia de telarañas. Suspendido en el aire, Luke la miró por última vez. Bueno, entonces, nos vemos la próxima vez, Ned. Luke se burló, su voz resonando por encima del rugido. Viento. Popoboom. Antes de que Gwen pudiera lanzar sus telarañas para atraparlo, Luke encadenó sus explosiones a la perfección. Se impulsó hacia arriba y lejos, lanzándose a toda velocidad hacia el horizonte de Nueva York. Gwen estaba de pie al borde, con los puños apretados. Bastardo, Ned. Sus últimas palabras se le quedaron grabadas en la mente. La gente llamaba a Spider-Woman una amenaza, un bicho raro, algunos incluso la llamaban Gospider, pero empollona. Era la etiqueta que le ponían a Gwen Stacy. Se quedó mirando la estela de humo que se desvanecía, un escalofrío recorriéndole la espalda. Él también sabía lo de su padre.
¿Quién demonios es él? Tras la huida de Luke, la policía invadió el edificio del Daily Bugle. Ahora, el rescate había concluido. El último de los rehenes había sido escoltado fuera, conmocionado pero con vida. El capitán George Stacky se encontraba en la 12ª planta junto al agente Jefferson Davis y un puñado de personal de confianza. 6 personas en total. El técnico del escuadrón de artificieros, Mike, se quitó el casco y se puso de pie tras examinar el artefacto. Sí, esta bomba era falsa, confirmó Mike. El capitán Stacky asintió con aire sombrío. Ya me lo imaginaba. Buen trabajo, Mike. Pero no digas nada. Órdenes de arriba. Davis parecía confundido. ¿Se lo vamos a ocultar al público, señor? Tenemos que hacerlo, Davis. Por la seguridad pública. Stacky apretó la mandíbula. ¿Has visto la retransmisión? ¿Has visto cómo ha reaccionado la gente? Davis asintió lentamente. Sí, señor. No me lo podía creer. La opinión pública está realmente dividida. Hay gente que apoyaba algunas de sus acciones. Decían que estaba diciendo la verdad. Que salvó a Mateo. Exacto. Stacky se volvió hacia la sala. Este tipo está loco. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero algunos idiotas no. Si anunciamos que en sus 2 ataques utilizó bombas falsas, esos idiotas solo vitorearán aún más fuerte. Y lo que es peor, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. El loco tiene acceso a explosivos de gran potencia. Hoy ha usado 2 solo para montar un espectáculo. La próxima vez, la bomba para los rehenes podría ser real. Miró directamente a Joe, un joven agente que tenía fama de contárselo todo en la cama. ¿Lo has entendido, Joe? No se lo vas a contar a tu mujer, ni siquiera después de acostaros. Joe se sonrojó. Ese sí, señor. No pensaba hacerlo. Más te vale que no lo hagas. 3 horas después de salir del Daily Bugle, Luke por fin regresó arrastrándose a su refugio. Un garaje polvoriento y abandonado a las afueras de la ciudad. Aunque el modo antivigilancia de su teléfono era básicamente un truco contra cualquier tipo de rastreo digital, Luke no quería correr ningún riesgo. Se había pasado las últimas horas jugando al peor juego de escondite del mundo, recorriendo callejones oscuros, túneles de autopista y un par de alcantarillas subterráneas que olían exactamente como te imaginarías. Si bueno la policía no me matan, el olor de las alcantarillas de Nueva York sin duda lo hará, jadeó, cerrando por fin la pesada puerta del garaje. Tío, qué ganas tengo de teletransportarme. Una vez que se aseguró de que estaba a salvo, se quitó la capucha empapada de sudor y la mascarilla quirúrgica. Se vio de refilón en un espejo agrietado y hizo una mueca de dolor. Su mandíbula tenía un precioso tono morado oscuro, y sus costillas y espalda presentaban múltiples hematomas grandes. Gwen Stacky tiene las manos pesadas, murmuró. Si ella oía eso, le daría otra paliza. Se dejó caer de bruces sobre el colchón estropeado y polvoriento. Tenía sábanas limpias para taparse, pero no quería levantarse. Estaba más que agotado. Entre la pelea, las explosiones y el hecho de que llevaba más de 20 horas sin dormir, su cerebro parecía puré de patatas. Quería ir a la comodidad de su hogar, la casa de los Dumpy, pero no podía. Los moratones tenían mal aspecto y parecían sospechosos. Necesito mi factor de curación, un buen aire acondicionado, refunfuñó, secándose el sudor de la frente. Esto parece un horno. Se le cerraban los párpados, más pesados que el plomo. Solo quería desmayarse y dormir durante 10 horas. Pero antes de que su cerebro se apagara por completo, tenía que satisfacer su curiosidad. ¿Cuántos puntos de terror, PT, había acumulado realmente con la retransmisión y las donaciones? Con un movimiento perezoso del dedo, hizo que el teléfono del sistema flotante se situara justo delante de su cara. Abrió la aplicación T-Stream. La brillante pantalla le hizo entrecerrar los ojos. Misión. Transmisión de terror en directo objetivo. Llevar a cabo una operación de terror retransmitida en directo utilizando la función iniciar retransmisión en cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración de más de 20 minutos, más de 10. Rehenes. Logrado. Menos 21,6 minutos de duración. Menos 13 rehenes. Bonificación, enfréntate en combate a un individuo con superpoderes. Estado. Cumplido con éxito. Luke esbozó una sonrisa cansada y tonta. Se desplazó hacia abajo hasta la parte más jugosa. Las recompensas extra. Se ha superado la duración total en 1 minuto, se otorgan más 2 TP de bonificación. Se ha superado el número de rehenes en 3, se otorgan más 3 TP de bonificación. Recompensas disponibles. Gacha de la tienda del terror, garantía de objeto raro, 100 TP base.
100 TP de bonificación de batalla, más 15 TP por superación de objetivos. Aceptar recompensas. Rechazar. Recompensas. Pulsó el botón aceptar recompensas sin pensárselo dos veces. El vale de gacha se guardó al instante en la pestaña de la tienda, y apareció en pantalla una pequeña animación de monedas mientras los TP que acababa de ganar se ingresaban en su panel de control. Hizo clic en su perfil para comprobar sus nuevas y brillantes estadísticas. Nombre de usuario: Luke Dumpy. Rango de terrorista: 4 988 232, 4 932 441. Nivel de poder: D. Logros: nuevo recluta. Puntos de terror totales: 255. Tiempo de espera para la próxima misión: 20 horas y 11 minutos. Últimas estadísticas de la retransmisión, sección de patrocinadores. Número máximo de espectadores: 13. Duración total: 20,6 min. Total de rehenes: 13. Comentarios: 18 me gusta. 5 donaciones de TP: 38. Genial, sonrió Luke, con los ojos apenas entreabiertos. La audiencia ha subido y he conseguido 38 TP solo con donaciones. Ahora soy prácticamente un influencer. Hizo clic en la pestaña de comentarios. Se arrepintió al hacerlo. Ark de Lucifer: tío, se está aprovechando durante la pelea. ¿Qué suerte tienes? Ark de Lucifer: muy romántico, pero de una forma peligrosa. Shadow Reaper: ahora besaos. Chicken Impine: qué moreno. Luke juró que no tenía pensamientos obscenos como esos mientras luchaba, pero al leer estos comentarios, se sonrojó de todos modos. Mientras tanto, menos de 6 horas después del atentado, la maquinaria mediática ya funcionaba a toda máquina. El Canal 7 había reunido a un grupo de expertos. El presentador se dirigió a la cámara. Esta noche nos acompaña una víctima de su primer ataque en la tienda de conveniencia hace 3 semanas. La señorita Cassie Adams. También nos acompaña el Dr. Frank Abagnale, psicólogo jefe de Medanta, para ayudarnos a comprender la mente del psicópata enmascarado. La cámara hizo un barrido. Cassie Adams estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Las ojeras que siempre habían acechado sus ojos antes y durante el ataque habían desaparecido. Su piel tenía color. Parecía sana. Viva. El Dr. Frank Abagnale, un hombre distinguido con gafas de montura plateada, asintió secamente a la cámara. El presentador se inclinó hacia adelante. Señorita Adams, empecemos por usted. ¿Ha visto la retransmisión de hoy? Cuando vio a ese hombre, ¿qué pasó por su mente? Cassie respiró hondo lentamente. Me sentí enfadada, dijo Cassie, te apunta con una pistola y te obliga a escuchar verdades que no quieres oír. Le odio por lo que le hizo a Mateo y a mí. Pero, sinceramente, una parte de mí le está agradecida. Y odio sentirme así. Exhaló con voz temblorosa. Dejé mi trabajo al día siguiente. Desde entonces me siento bien, feliz y viva. Da vergüenza decirlo, pero cuando le pedí a mi jefe un solo día libre para recuperarme del ataque, empezó a gritarme. A gritarme. Por teléfono. Y me di cuenta de que ese tipo tenía razón. El terrorista con la máscara de payaso tenía razón sobre mi vida. ¿No es una locura? A cualquiera que esté pasando por un mal momento, trabajad por vosotros mismos. No por ese estúpido mana que os chupa el alma. Gracias, señorita Adams, intervino el presentador con naturalidad, unas palabras muy contundentes. La presentadora se volvió hacia el doctor Abagnale. Doctor, desde su perspectiva profesional, ¿con qué tipo de mentalidad criminal estamos lidiando? Abagnale se inclinó hacia adelante. Estamos ante un narcisista muy inteligente que ansía tener público por encima de todo. No solo quiere cometer delitos, quiere que lo vean. Estas conversaciones sinceras no son un truco, son su motivación genuina, aunque retorcida. Se siente ignorado por el mundo y nos está obligando a todos a fijarnos en él. ¿Y qué efecto tiene sobre los rehenes? Preguntó el presentador. Extremo, respondió el doctor con gravedad. Utiliza secretos íntimos para derribar sus defensas. En internet ya lo llaman Veritas. El bufón diabólico de la verdad. Es un nombre muy acertado para un depredador que utiliza la verdad como un bisturí. ¿Y qué hay de la mujer araña? Preguntó el presentador. ¿Funcionará su manipulación con ella? Veritas puede hacer lo que quiera, admitió Abagnale, pero ella no cederá. Su voluntad es de acero.